Aquí vamos a ver una pequeña introducción a la computación cuántica y hablar un poco del qubit, la unidad fundamental de información para los sistemas de computación cuántica. Las características principales de la computación cuántica es que se trata de un nuevo paradigma de computación diferente al de la clásica. Se basa en el uso de qubits en vez de bits. Cambia la forma de realizar las tareas aprovechando el paralelismo cuántico. Los algoritmos cuánticos utilizan dos conceptos fundamentales que son superposición de estados y entrelazamiento. Aquellos problemas que con una computadora clásica son intratables por el tiempo o los recursos que requieren, podrían abordarse utilizando computadoras cuánticas. Así como el bit es la unidad de información para una computadora clásica, el qubit es la unidad fundamental de información para una computadora cuántica. El bit puede tomar valores 0 o 1. En cambio, el qubit puede estar en un estado que se llama estado de superposición entre dos valores. Cuando medimos un qubit, vamos a encontrarlo en estado 0 o estado 1, lo mismo que un bit. Pero cuando está realizando un proceso de computación, el qubit se encuentra en un estado que es mezcla o superposición de ambos estados 0 y 1. El estado del qubit se define con una función psi que es igual a por el estado 0 más b por el estado 1, donde la suma de módulo de a al cuadrado más módulo de b al cuadrado es igual a 1. En tanto que el módulo de a al cuadrado es la probabilidad de que el qubit se encuentre en estado 0 y módulo de b al cuadrado la probabilidad de que el qubit se encuentre en estado 1. Los estados 0 y 1 del qubit comprenden una base ortonormal del espacio vectorial de dimensión 2 del qubit. Acá se ve la esfera de Bloch, una representación del espacio en el que se mueve el qubit. Al medir u observar un qubit, colapsa su función de onda, esa función psi que veíamos en la diapositiva anterior, colapsando entonces el estado del qubit al valor 0 o al 1. En un sistema clásico de n partículas con 2 grados de libertad para cada una, el estado de cada partícula se describe de forma independiente y el sistema se combina a través del producto cartesiano. El sistema tiene 2 por n grados de libertad. En un sistema cuántico de n partículas, cada partícula o cada qubit vive en un espacio vectorial de 2 dimensiones, pero no puede siempre describirse considerando sus componentes de forma independiente. El sistema de n qubits se combina a través del producto tensorial y aparecen estados entrelazados. El sistema de n qubit tiene 2 a la n grados de libertad contra los 2 por n grados de libertad que tiene un sistema de n bits. Veamos un poco qué quiere decir esto del producto cartesiano y del producto tensorial. Si tenemos dos espacios vectoriales de dimensión 2, uno con base v1, v2 y otro con base w1, w2, el producto cartesiano es simplemente la combinación de esos dos espacios para formar un espacio de dimensión 2 por n y base v1, v2, w1, w2, donde vemos que las bases se mantienen independientes una de la otra. En tanto que el producto tensorial va a conducir a un espacio vectorial con base mezclada, v1w1, v1w2, v2w1, v2w2. Por ejemplo, un espacio de estados de 2 qubits, cada uno con base 0, 1, tiene base 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, que es una base de dimensión 2 al cuadrado. Pero si tenemos 3 qubits, cada uno con base 0, 1, al hacer el producto tensorial,
obtenemos una base de dimensión 2 al cubo, como la que se muestra en este ejemplo. En tanto que si la cantidad de qubits es de n, ese n qubit puede estar en un estado que es superposición de 2 a la n estados. Es decir, simultáneamente está en un estado que es superposición de todos los estados posibles de la base de n qubits. A esto se lo llama paralelismo cuántico en algoritmos de computación cuántica. Además, el qubit puede tener otra característica muy importante, que es la de entrelazamiento. Un qubit y otro pueden estar entrelazados cuánticamente. Así, un estado de 2 qubits, como el que se representa acá, psi igual a alfa por el 0,0 más beta por el 1,1, no puede provenir del producto tensorial de 2 qubits en forma independiente. Aquí se muestra que, si eso fuera así, alfa y beta no podrían tener valores distintos de 0 y el estado psi no podría existir. Los estados entrelazados de 2 qubits no tienen un análogo clásico y conducen a una paradoja que es la famosa paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen de acciones instantáneas a distancia que Einstein tanto detestaba y se utiliza para teleportación de estados cuánticos. Fíjense que si el estado del qubit psi es igual a alfa por el 0,0 más beta por el 1,1, conociendo el estado de uno de los dos qubits, por ejemplo, si el estado de uno de los qubits es 0, inmediatamente determinamos que el estado del otro debe ser 0. Aun cuando los dos qubits estén separados por miles de años luz de distancia uno del otro. Sabemos que si medimos uno de los dos qubits y obtenemos un valor 0, el otro qubit, esté donde esté, tendrá también valor 0. ¿Qué problemas son aptos para resolver en una computadora cuántica? Bueno, problemas del tipo de optimización discreta. Un ejemplo es este de las llaves. Tenemos llaves con distintos valores asociados a cada llave. Estos valores los denominamos H en este ejemplo. Y cada llave puede estar encendida, o sea, en valor más 1, o apagada, con valor menos 1. Y hay que encontrar el mínimo de la función E de S, igual a H sub I por S sub I. Este problema aquí, como está planteado en este ejemplo, es bastante fácil de resolver. Pero ¿qué pasa si ahora las llaves tienen un acoplamiento? Ahora aparece una nueva sumatoria a la sumatoria original, que es la sumatoria de los factores de acoplamiento de cada llave por S sub I por S sub J, donde recuerden que S podía estar en valor más 1 si la llave está encendida o menos 1 si la llave está apagada. Ahora hay que volver a encontrar el mínimo de la función E de S, pero encontrar este mínimo ahora ya es bastante complicado, saber en qué posición tenemos que poner todas las llaves para obtener el mínimo de estas dos sumatorias. Y si en vez de 6 llaves, como tenemos en este ejemplo, tuviéramos 500 llaves, la cantidad de combinaciones que tendríamos que probar es de 2 a la 500, lo cual hace que en una computadora clásica no alcance el tiempo del universo para poder resolver este problema. Pero ¿qué pasa si cada llave la representamos por un qubit y tenemos un sistema de 500 qubits todos en superposición? Eso va a trabajar en paralelo para determinar la solución del problema de una forma sumamente rápida. Otro problema importante que puede resolver una computadora cuántica es el problema de factorización de grandes números, que es la premisa en la que se basan los actuales sistemas de encriptamiento como RSA. Peter Shor desarrolló un algoritmo que permite factorizar grandes números con una computadora cuántica en tiempos del orden de minutos contra los cientos de años que puede requerir hacer la misma operación en una computadora clásica. La fortaleza de los sistemas de encriptamiento se basan justamente en la imposibilidad de una computadora clásica de poder factorizar grandes números en tiempos cortos.
Pero ¿qué pasa con una computadora cuántica? Bueno, por ahora no se puede hacer, pero es solo cuestión de esperar a que se desarrollen las computadoras cuánticas con la cantidad de qubits necesario para factorizar números muy grandes. Físicamente, ¿cómo es un qubit? Un qubit tiene que mantener un estado cuántico determinado. Si está en 0, tiene que persistir en 0, si está en 1, tiene que persistir en 1, o en el estado de superposición en que se encuentre. Esto se llama coherencia. Un qubit debe ser posible de manipular, o sea, debe ser posible cambiar los estados del qubit individualmente. Por otra parte, los qubits deben poder relacionarse entre sí a través de operaciones lógicas. Para eso utilizamos compuertas lógicas para qubits. Y además deben tener cierto acoplamiento entre sí para poder comunicarse, pero estar perfectamente aislados del exterior. Hay distintas formas de realizar qubits físicamente. Una de las propuestas es el uso de trampas de iones que se comportan como pequeños imanes. En estos iones, los estados 1 y 0 de cada qubit corresponderían a dos orientaciones posibles del momento magnético del ion. Otra propuesta son espines nucleares en resonancia magnética nuclear. Ahí son núcleos atómicos de un grupo de moléculas que están en dilución y se comportan también como pequeños imanes, siendo los estados 1 y 0 de cada qubit las orientaciones posibles del momento magnético de cada grupo de átomos. Estas moléculas se manipulan también usando ondas de radio en los equipos de resonancia magnética nuclear. El tipo de qubits más exitoso por ahora es el qubit de flujo. Estos qubits están formados por pequeños anillos superconductores de dimensiones micrométricas a muy baja temperatura. Trabajan a pocos milikelvins, entre 4 y 20 milikelvin, y en estos anillos superconductores se establecen corrientes eléctricas. El estado de cada qubit corresponde a dos estados energéticos bien definidos, por ejemplo, uno con orientación horaria y otro con orientación antihoraria del sentido de circulación de la corriente en ese anillo superconductor. En estos qubits las corrientes se manipulan utilizando campos magnéticos y microondas. Hay otra serie de propuestas, como ser defectos cristalinos en diamantes, puntos cuánticos, polarización en fotones o el spin de electrones, que también pueden ser utilizados como qubits. A partir de 1998, que se desarrolló la primera computadora cuántica de un qubit, comenzó a trabajarse mucho con el desarrollo de computadoras cuánticas y el avance fue sostenido hasta el año 2012 más o menos, en que se empezó a disparar el tema de la computación cuántica. Actualmente hay muchas empresas desarrollando computadoras cuánticas o algoritmos para computadoras cuánticas. Entre ellas están IBM, Google, Microsoft, D-Wave, Honeywell, entre otros. IBM, por ejemplo, ofrece computadoras cuánticas en la nube de entre 5 y 20 qubits para realizar proyectos o investigaciones tanto académicas como de distintos tipos de desarrollo. Incluso los servicios de IBM y de D-Wave se están vendiendo a empresas para realizar desarrollos en los que se requieren características especiales de computación que son más apropiadas para implementar en computadoras cuánticas. Así vemos que en este momento se está desarrollando una carrera hacia la supremacía cuántica, es decir, el momento en que la computadora cuántica supere a la computadora clásica para la resolución de determinados problemas.